¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box que esperando ahí en casita sigan practicando. El día de hoy vamos a desarrollar trabajo de defensa con finta. Algo muy importante, vamos a ir marcando, vamos a ir desarrollando los movimientos y los golpes como son y poco a poco la velocidad y la fuerza van a ir aumentando. Nuevamente está aquí nuestro amigo Alexis que nos va a ayudar en esta combinación. Acuérdense, cerramos bien los codos, nuestra posición en paralelo y las piernas a la altura de los hombros. Empezamos con un gancho abajo, flexionamos y al mismo tiempo va a contraatacar. Un paso atrás, va a fintear y nuevamente va a golpear abajo. Cruzado y dos movimientos. Es un trabajo de dos. Esperando ahí en casita que tengan con quién trabajar esta defensa, esta combinación, lo vamos a realizar uno a uno. Uno primero empieza la defensa y el otro continuamente vamos a ir intercalando estos movimientos para ir aprendiendo la combinación como debe de ser. Empezamos, flexionamos, contraatacamos, un paso hacia atrás, va a fintear y nuevamente va a golpear abajo. De esta forma vamos a ir trabajando el golpe al cuerpo para ir mermando a nuestro oponente, ir bajándolo de condición como debe de ser. Golpeando al cuerpo vamos a ir quitándole aire para que él vaya resistiendo menos. Empezamos, flexionamos, atrás, finta otra vez, cruzado, nos quitamos, dos movimientos, 1, 2 y movimientos de lado a lado. Las piernas, acuérdense, vamos a coordinar como debe de ser. Empezamos nuevamente, flexionamos, golpe abajo, atrás, finta, nuevamente abajo y cruzado. Eso, poco a poco. Algo muy importante, tomen en cuenta que la finta nada más es para abrir huecos, para simular un golpe que no va a ir. De esta forma vamos a engañar a nuestro oponente y vamos a golpear en donde abra el hueco. En automático, si yo hago este movimiento, va a subir las manos y tenemos esta parte de abajo. Bajan en automático las manos y tenemos la parte de arriba. De esa forma vamos a ir abriendo huecos. Es lo importante de esta combinación. Abrir huecos para contraatacar. Empezamos, flexionamos, atrás, eso, finta, cruzado, 1, 2 y paso hacia atrás. Cuando realicemos los pasos laterales, siempre vamos a hacerlos en dos movimientos. Empezamos nuevamente, flexionamos, eso, finta, cruzado, eso. Si ven en automático estamos trabajando contraataque, estamos trabajando también reflejos de nuestra vista. En automático, cuando me está tirando los golpes al rostro o al cuerpo, debe de trabajar mi vista para que vaya aumentando mis reflejos. De esta forma voy trabajando la defensa como debe de ser también. Empezamos, flexiono, atrás, finteo y nuevamente cruzado. Vean los movimientos en automático como lo está haciendo Alexis. Nuevamente, vean. Se está quitando un golpe y al mismo tiempo está contraatacando. Se quita otro golpe, va a fintear y nuevamente va a golpear el cuerpo. Estos movimientos son muy importantes en un combate. Ya tengo acorralado a mi oponente, lo finteo, voy trabajándolo poco a poco, lo golpeo en el cuerpo y de esta forma vamos a ir mermando su condición para ir ganando puntos. Empezamos, abajo, atrás, finteo otra vez, cruzado, me quito, 1, 2 y movimientos de lado a lado para no ser blanco fijo. Lo vamos a realizar un poquito más rápido. Abajo, atrás, finteo, cruzado, me quito, 1, 2. 3 minutos por 1 de descanso, acuérdense. Vamos a ir manejando nuestra respiración. Si no manejamos la respiración como debe de ser, vamos a cansarnos. Poco a poco los movimientos y así de esta forma vamos a trabajar. Pues bien, amigos, esto fue todo. Acuérdense ahí en casita. Seguimos practicando y mejorando la condición y nuestra técnica. Y vamos a seguir trabajando.